Para comenzar de una sola vez, porque es muy interesante y creo que es bien importante lo de esta noche, quiero que leamos lo que dice Mateo capítulo 6, del versículo 8 al 13, porque dice así la palabra: no seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Una vez Dios nos enseña que tenemos que pedirle por el señorío de Jesucristo en nuestra vida, que son las 3 primeras peticiones. Una vez Dios nos muestra a nosotros que nos debemos de someter a su voluntad y a ese señorío de Jesucristo, Él nos pide a nosotros que le pidamos a Él algo muy especial, que se oye muy sencillo, pero es mucho más profundo de lo que nosotros podamos imaginarnos hasta este momento. Y Él nos pide que le pidamos por el pan que ya es nuestro. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender en esta noche, porque la Biblia dice que tenemos que pedirle al Señor que el pan nuestro de cada día nos los pueda dar. ¿Cuándo, mi familia? Hoy. Una de las cosas que vamos a aprender en esta noche es que Dios, nuestro Dios, es un Dios proveedor. Amén. Lo que pasa es que con este nombre de Dios, de Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, hay una gran confusión con esto. Porque la Biblia da específicamente un detalle muy importante por qué es que Dios se llama a sí mismo así. Pero antes de eso, yo quiero comenzar con la parte más básica para ir aumentando y poder nosotros entender mejor esto. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que pedirle a Dios por el pan nuestro de cada día, es porque Dios es nuestro proveedor. Si Él no fuera proveedor, no pudiéramos pedir el pan nuestro de cada día. Esta pequeña oración, esta pequeña frase, lo que hace resaltar de Dios en la Biblia es la provisión que Él tiene para nosotros cada uno de los días. Pero esta palabra provisión es muy importante, porque la palabra provisión significa provisión. Es decir, Dios provee conforme a lo que Él ya vio desde antes. Por eso se llama provisión, en pro de la visión. Es decir, la palabra provisión lo que está diciendo es que Dios nos provee a nosotros conforme a lo que Él ha visto desde la eternidad que nosotros necesitamos. Por eso es que nosotros con confianza podemos pedirle al Señor el pan que ya es nuestro, dánoslo ahora, Señor. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que es la provisión, es decir, que Dios ya nos proveyó a nosotros conforme a las necesidades que Él desde la eternidad conocía de antemano de nosotros, es más, precisamente por eso, porque Dios es proveedor y porque ha provisto para nosotros, es que leímos en el versículo 8 que dice la palabra de Dios así: no seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, digan conmigo, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, Él ya proveyó, ya puso una provisión. Al ver la necesidad, Dios ya proveyó, por lo tanto con confianza podemos pedirle a Él. Ahora, cuando yo hablo, o cuando la Biblia más bien dicho nos habla a nosotros de la provisión de Dios, claramente cuando uno escucha esta pequeña frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, claramente nosotros podemos entender y muy correctamente que Dios nos está hablando acerca que Él desea o que Él ya nos proveyó para nuestros bienes materiales o nuestras necesidades materiales. Obviamente Dios es Dios proveedor en la Biblia porque Él nos provee de aquellas cosas que nosotros necesitamos materialmente, no de nuestros caprichos materiales, no lo que nosotros pensamos que necesitamos, no, escuche bien, Dios nos provee lo que Él sabe que nosotros de verdad necesitamos como bien material. Y claramente nosotros podemos entender que cuando la Biblia dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
podemos entender de que Dios sí desea ayudarnos a nosotros y levantar su nombre a través de bendecirnos materialmente. Claro que sí. Pero hay una segunda clase de provisión que también se encuentra en la Biblia, que es la provisión que Dios hace para nuestra alma. Usted lo puede ver perfectamente en Adán y Eva, en donde no habiendo imperfección alguna todavía, no habiendo ningún tipo de pecado en la tierra, Adán se sintió solo y Dios le proveyó de compañía, le proveyó de ayuda idónea. Es decir, le proveyó de una mujer que no es un bien, que claro, se puede de alguna manera interpretar las relaciones, pero no es un objeto, sino que Dios le proveyó para una necesidad que él tenía en su alma, de compañerismo, porque dice que se sintió solo. Dios le puede haber dado un Ferrari en ese momento, haberlo creado, y Adán igual se hubiera sentido solo. No era un bien material como tal el que Dios le dio, sino le dio una mujer. Es decir, Dios proveyó para el alma específicamente y no tanto para sus necesidades fisiológicas. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando le pedimos al Señor el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, si bien es cierto, Dios nos provee de estas cosas, creo que es importante entender algo que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículos 63 al 64, versículos muy conocidos por nosotros. Jesús dijo así: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen. Dice, el Espíritu es el que da vida y la carne no aprovecha nada. Es decir, no hay nada que produzca nuestra carne, aun las cosas buenas de los hombres no aprovechan nada para nuestro espíritu, sino que lo que le da vida a nuestro espíritu, dice la palabra, es el Espíritu. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. Es decir, todas las palabras que ha hablado Jesús, y lo vimos hace algunas semanas atrás, el Padre le ordenó qué decir en la tierra. Por lo tanto, todas las palabras de Jesús son espíritu y son vida para nosotros. O sea, es decir, nos dan vida a nosotros. Por lo tanto, la oración del Padre Nuestro, como cualquier otra palabra de Jesús, no solamente, usted tiene que entender que no solamente Jesús estaba hablando de un pan físico, no solamente Jesús estaba pidiéndonos que nosotros le pidiésemos al Padre por pan físico, sino que debemos de entender que las palabras de Jesús, aún las de la oración del Padre Nuestro, son espíritu y vida, es decir, son para nuestro espíritu. Es decir, hay algo más importante que el pan material por el cual Dios nos pidió que le pidiésemos a Él, al cual Él llamó el pan diario. La pregunta es, ¿a qué se refiere el Señor? Y una de las cosas que yo creo firmemente en la Biblia es que cuando Jesús nos enseña a nosotros a pedirle a Él todos los días el pan nuestro de cada día, dánoslo ahora, de mi forma de ver en la palabra, lo que yo encuentro que más importante que el pan físico, más importante que nuestras necesidades emocionales o del alma específicamente, Dios nos está enseñando que debemos de pedir para nuestro espíritu cada día. Lo que el Señor nos está enseñando es que cada día nosotros tenemos que entender que hay una necesidad más grande que el pan físico, y es nuestro propio espíritu, y que cada uno de nosotros necesita ser alimentado nuestro espíritu, y el único que puede alimentar nuestro espíritu, darle vida a nuestro espíritu, es el mismo Espíritu. Por eso dice la palabra, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Y por qué pienso esto? Mire, hay una promesa universal para todos los creyentes. Aquí no tiene que ver con que si usted se porta bien o se porta mal. Una de esas enseñanzas o promesas universales para el creyente es que la Biblia dice en el Salmo de que al final de sus días David dijo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan. Es una promesa universal. Usted nunca va a pasar una miseria tan grande que sus hijos tengan que salir a la calle a mendigar. Es una promesa de Dios, universal para todos los creyentes. Puede haber una persona muy pobre, pero no va a salir a mendigar. Una promesa de Dios para sus hijos. Dios siempre va a enviar alimento. Entonces, si una promesa universal, no tiene tanto sentido todos los días pedirle por algo que Él ya otorgó. Ahora,
No estoy negando que es necesario pedirle al Señor, no estoy diciendo eso, sino que estoy tratando de demostrarle a usted, comenzando a demostrarle, que cuando Jesús nos enseña a nosotros que le pidamos al Padre por un pan que ya es nuestro cada día, se está refiriendo a algo más que a un pan físico. Se refiere a aquel pan que solo Dios nos puede dar, que es alimento para nuestro espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchas personas, cuando escuchan en la Biblia que dice la palabra de Dios que Dios es proveedor, lo primero que se nos viene a nosotros a la mente es un Dios milagrero, lo cual no es malo pedirle a Dios por milagro, si no, no existirán este tipo de noches acá en la iglesia. Pero debemos de entender algo. Cuando la Biblia dice que Dios es proveedor, hay que entender cuándo surgió ese nombre. Porque la gente puede pensar que, hay personas que pueden pensar que Dios es proveedor porque tal vez nos dio para la ropa, Dios es proveedor porque me proveyó para poder comprar el almuerzo de este día, Dios es proveedor porque tenía gripe y Dios me curó de gripe, Dios es proveedor porque me proveyó de un esposo o una esposa. Pero si nosotros somos bíblicos, vamos a encontrar que Dios se llama a sí mismo Dios proveedor, pero no porque Él da cosas materiales, sino que porque hay algo más importante para nosotros que nosotros no entendemos, que es nuestra más grande necesidad. ¿Y cuál es esa, pastor? ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le pidió a Abraham que él sacrificara a su hijo Isaac? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí o no se acuerdan? Conocemos la historia, ¿amén? Ok. Dice la palabra que él erigió un altar. Y que cuando el hijo le preguntaba, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le decía Abraham al hijo? ¿Dios qué? Proveerá de cordero, hijo. ¿De qué es lo que Dios provee? ¿Qué es lo que Dios provee, mi familia? ¿Qué dijo Abraham? ¿Qué es lo que Dios provee? Cordero, explicarle. Viene él y pone a su hijo Isaac en el altar. Cuando él levantó el cuchillo y estaba ya a punto de matarlo, un ángel lo detiene. Y cuando sucede todo lo que sucedió, en ese momento cuando desata al hijo, dice la palabra que Abraham escucha y logra ver que hay un cordero atrapado en unas ramas. Y era el cordero que tenía que ser sacrificado sobre el altar. Yo quiero que entendamos algo. En ese momento es que Dios mismo se llama a sí mismo Dios proveedor. ¿Pero por qué? No porque le proveyó de un carro a Abraham, no porque le proveyó de salud a Abraham, no porque le proveyó de una casa a Abraham, sino que porque le proveyó de un cordero para salvar al hijo. Dios es Dios proveedor porque Él nos proveyó aquello o aquel que es nuestra más grande necesidad, el Cordero Santo de Dios, el que quita el pecado del mundo. No hay necesidad más grande en el ser humano que Jesucristo mismo. No hay necesidad más grande en el ser humano que la vida de Dios en nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros gozar de tantos bienes en el mundo si al final vamos a ir al infierno? ¿De qué nos sirve a nosotros vivir 500 años si vivimos esos 500 años rechazando a Dios? Nuestra más grande necesidad no es el dinero. Nuestra más grande necesidad no es la restauración familiar. Nuestra más grande necesidad no es las cosas que nosotros vemos materialmente. Nuestra más grande necesidad es nuestra propia vida en el Espíritu. Necesitamos del Cordero. En el momento en que Dios se llama a sí mismo proveedor, es porque Él provee del Cordero, haciendo alusión de Jesucristo, anunciando desde ahí a Cristo mismo, diciendo que Él es el Cordero que Él ya proveyó para nosotros, pero para salvación. Por eso Dios es un Dios proveedor. Amén, mi familia. Entonces, por eso es que cuando nosotros le pedimos pan a Dios y le decimos, danos el pan nuestro de cada día, no necesariamente le estamos pidiendo a Dios por un pan físico. Ya sabemos que Dios nos lo va a dar, una promesa universal. Sino que Dios nos está enseñando algo más profundo. Le estamos pidiendo por aquel Cordero del cual Él nos ha provisto y que ahora somos de Él y Él es nuestro. Amén, mi familia. Es que miren, dice el libro de Juan capítulo 6, para entender a qué pan se refiere Jesús cuando Él habla del pan que hemos de pedirle a Dios.
Juan 6, versículo 32 al 35 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Digan conmigo, el pan de Dios. ¿Por qué pan nosotros le pedimos en el Padre nuestro? Fíjense bien, Dios el Padre es el que nos manda a nosotros a orar esta oración. Y en esta oración, por mandato del Padre, nos pide pedirle al Padre por el pan de Él. Ahora, ¿cuál es el pan de Dios? Dice: porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida a ¿quién? Digan conmigo, da vida. Y entonces sigue diciendo, versículo 34, ¿cuál es este pan de vida? Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. ¿Se dan cuenta? Nosotros siempre pensamos en cosas materiales. Vienen ellos y le dicen: pues danos ese pan, pues. Así lo chuponeamos con lechita, con cafecito, nos lo comemos, mira, y siempre vamos a tener vida, Señor. Qué bruto, ha dicho Jesús, esto sí que no va. O sea, ¿cuál es el pan que Él nos enseñó a pedirle al Padre? No es un pan físico. Una vez más, el hombre piensa en cosas de este mundo, pero el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca jamás volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mi familia, en el mundo nosotros encontramos muchísimas clases de pan. Pan para nuestra alma. Hoy en día tenemos muchísimos libros de autoayuda, tenemos muchísimos consejeros, tenemos muchísimas opciones para calmar nuestra ansiedad, el estrés, lo que sea. Pero solo hay uno que puede satisfacer nuestra más grande necesidad de vida en nuestro espíritu, y su nombre es Jesús. Cada vez que usted ora al Señor cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, entienda que ese pan que es de Dios, que solo Dios puede dar, es el Hijo, es Jesús, es Cristo. Por eso es que lo que le decía de la palabra provisión, es decir, la provisión de Dios para todas sus famosas necesidades o problemas, se encuentran en Cristo Jesús. Él es la provisión de Dios para todo lo que usted necesita. Mire, lo que pasa es que nosotros no entendemos algo, los seres humanos, no siempre lo entendemos o lo olvidamos. Que nuestros problemas realmente en la vida no son los problemas que enfrentamos a diario. Vuelvo a repetir, los problemas de nosotros, el problema de nuestra vida no son los problemas que enfrentamos a diario. Que alguien le sacó la lengua, que alguien habló mal de usted, que le robaron, que le chambrearon, que lo difamaron, que lo traicionaron. Eso no es nuestro verdadero problema en la vida. El verdadero problema en nuestra vida es la falta de espíritu para muchos, y en otros es, como siempre, el pecado que habita todavía en nosotros. Nuestra más grande necesidad no son esas cosas, es el pecado que está detrás de esos problemas. Esa es nuestra más grande necesidad. Es decir, ¿sabe por qué? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. ¿Sabe por qué el cristiano promedio solo pide para sus necesidades materiales? ¿Por qué no pide para sus necesidades espirituales? ¿Por qué no dice el Señor: Señor, ¿sabes qué? Haz que mi espíritu pueda conocerte este día, que mi espíritu te conozca, que mi espíritu te alabe, Señor, que mi espíritu te pueda conocer? ¿Por qué no le pedimos esas cosas al Señor? Porque el cristiano promedio siempre le pide solo cosas materiales al Señor, porque piensa que esa es su verdadera fuente de insatisfacción en la vida. El cristiano promedio piensa: bueno, si no tengo trabajo, al tener trabajo entonces voy a ser feliz. Ok, si necesito dinero y no lo tengo, soy infeliz. Y nosotros pensamos que si Dios nos provee de esas cosas, entonces nosotros vamos a sentirnos bien, vamos a estar satisfechos. Pero el problema
No es la falta de dinero, no es la falta de una persona, no es la falta de compañía, no es la falta de algo. Debemos de entender que estos problemas que nosotros tenemos a diario simplemente son un piloto, como cuando uno va manejando. ¿Cuántos de ustedes han visto en un carro en el tablero que se siente que algunas veces, y espero que nunca le suceda, pero me imagino que ya lo ha visto, cuando alguna vez en algunos carros se enciende el piloto en la forma de un motor? ¿Cuántos ya han visto ese piloto? Si usted va manejando y su carro le enciende ese piloto, ¿qué le está diciendo el carro? O sea, ¿cuál es el problema del carro? Una pregunta, ese piloto, esa lucecita, ¿es el problema? Familia, ¿es el problema? ¿Qué es el problema? Algo más profundo que el piloto. Una pregunta, supóngase que usted va en el carro y le enciende el piloto. ¿Acaso usted con quebrar el piloto, yo no quiero gastar luz, ya arregló el problema del carro? No, apagó el piloto, pero en el carro, quiero que entienda algo. Dios le puede a usted proveer de todo el dinero del mundo, usted volverá a ser rico. Pero con eso lo único que usted está haciendo es quebrando el piloto. El problema todavía está ahí. Su verdadera necesidad no es el dinero. Su verdadera necesidad no son cosas de este mundo. Su verdadera necesidad tiene un nombre. Su nombre es Jesús. ¿Me doy a entender, mi familia? Lo que pasa es que nosotros le pedimos para los pilotos. Vemos que hay un piloto que se enciende. Nosotros queremos que ese piloto se acabe, pero no queremos que el carro se arregle. Nosotros lo que queremos es salir del momento, quitar esa aflicción. No quiero ver el piloto, le pone un tiro. No, el problema está ahí. Es igual con nosotros. Nosotros lo que pensamos es que Dios es Dios proveedor porque Él vive apagando los pilotos del matrimonio, los pilotos de la enfermedad, los pilotos Pero hay un problema más grave aún. Si nosotros entendemos, y yo lo he predicado solo en este mes, lo he predicado 3 veces. Si nosotros entendemos que las pruebas que nosotros vivimos es para nosotros reconocer la grandeza de Dios, entonces nosotros sabemos de que aunque Dios resuelva nuestro problema del momento, no se resuelve nuestro amor por Él, que nos llevó a la destrucción de esa familia, que nos llevó a la destrucción de ese hogar, que nos llevó a esa droga, que nos llevó a ese adulterio, a esa fornicación, a esa mentira. Ese problema no deja de existir. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Es que nosotros pensamos que Dios es proveedor por eso. Y el cristiano moderno a eso se ha dedicado, a creer en un Dios que apaga pilotos. Yo quiero decirle con todo mi corazón que si usted, por ejemplo, tiene problemas matrimoniales, por un ejemplo, usted puede buscar consejeros en iglesia, usted puede hacer leer, hay buenos libros de hecho, pero entienda algo, nadie de ellos puede alimentar su espíritu. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Amén. Porque solo sus palabras son espíritu y son ¿qué? Vida, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Eso es lo que Dios proveyó para nosotros, al Cordero. Amén. Mire, por eso es que muchas veces nosotros pensamos que el problema son cosas externas, pero los problemas no son cosas externas a nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta o alguna vez ha hecho usted la prueba de sacar esto, pero ¿sabe cuál es la frase que Jesús más repitió cuando Él hizo milagros? Tú nunca lo has visto, nunca te has puesto a pensar. Antes de sanar, ¿qué es lo que Jesús, la mayoría de veces, no todas, pero la mayoría de veces, ¿qué es lo que Él decía antes de sanar? ¿Quién lo dijo? Perdonar pecados. Exactamente, hermano. ¿Tus pecados te son qué? Porque la necesidad del enfermo no era su enfermedad. A través de esa enfermedad Él logró creer en Jesús y por lo tanto la sanidad solo fue una respuesta o una testificación de que Él había creído en Jesús. La necesidad del enfermo, se lo dijo a la mujer de flujo, se lo dijo al hombre manco, se lo dijo al hombre tuerto, se lo dijo a un montón de gente. ¿Qué es más fácil, dijo Jesús, decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o decirte, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que vean que es el Hijo de Dios, tiene poder y autoridad, toma tu lecho y anda, le dice, porque ya le había perdonado los pecados. Su necesidad más grande siempre en nosotros es esa, es Cristo.
Nunca son cosas externas a nosotros. Por eso es que Jesús dijo algo muy importante. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Porque nuestra verdadera provisión de Dios es precisamente algo que nosotros pensamos que ya tenemos. Claro que tenemos a Cristo, pero todos los días necesitamos comer del pan. Una de las cosas que no logramos entender, que ese pan de vida que Jesús menciona en Juan 6 que leímos, se está refiriendo al maná del Antiguo Testamento. ¿Y cuántas veces tienen que comer el maná el pueblo? ¿Cuántos los días tenían que recogerlo para comerlo? Perece. ¿Cuántos son cristianos acá? ¿Cuántos tienen Biblia? No, entonces me va a responder. ¿Cuántas veces ellos tenían que comer el maná? Todos los días. No una vez. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que pedirle a Dios por ese pan que viene del cielo. Su nombre es Jesús. Todos los días necesitamos comer a Cristo. Todos los días. Mire, es tan importante esto que Jesús nos habla, y nos habla la Biblia de que nuestra ansiedad más grande es precisamente no cosas externas, sino que cosas internas. Que Jesús mismo, hablando de este mismo punto, de que a la mayoría les dijo: tus pecados te son perdonados. Es por eso que Jesús dijo lo siguiente. En Mateo capítulo 18 versículo 8, Él dice, yo lo leo: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Y échalo. Ahora, ¿quién dijo esto? Chespirito. El doctor Chapatín fue el que aquí está hablando. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús viene y dice: córtalo, échalo. Entienda algo. Nunca Jesús dijo: te lo voy a restaurar, te voy a proveer de una nueva mano, te voy a proveer de un nuevo ojo, te voy a proveer de una nueva pierna. No, córtalo. Porque es mejor que entres manco, tuerto, cojo al reino de los cielos, a que entres con las dos manos, con los dos ojos y con los dos pies al infierno. Quiero que entienda algo. La mayor provisión de Dios, Jesús mismo lo está diciendo, no es una mano, no es un ojo, no es una pierna, es Él mismo. El problema es que hoy en día los cristianos le estamos pidiendo a Dios que nos cambie el ojo, que nos mejore la mano, que restaure la pata, cuando nuestra verdadera necesidad no es un ojo, no es una mano, no es la pata, es Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. ¿Qué es para usted el ojo? ¿Qué es para usted la mano? ¿Qué es para usted la pierna? ¿Una mujer con la cual casarse? ¿Un hombre con el cual conocer y casarse? Esa es la mano que usted... ¿Que acaso no se ha dado cuenta que lo más importante para usted no son cosas de este mundo, sino que es Cristo Jesús? Por eso Jesús dijo: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas materiales. Él sabe. Pero dijo algo poderoso Jesús: los gentiles, digo amigo, los gentiles son los que andan afanados por esas cosas, dice. Pero ustedes no. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y luego esas cosas que son los gentiles los que andan buscando, ustedes no, les van a ser añadidas por gracia. Nuestra más grande necesidad siempre es Jesús. Siempre ha sido Jesús. El problema es que nosotros pensamos eso hoy en día. Mire, si yo a usted le predicara todo el tiempo, no todo el tiempo, si yo a usted le predicara, si yo le hablo a usted cómo mejorar su pierna, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? Enviando hombres corporalmente casi perfectos al infierno. Porque la más grande necesidad del ser humano no es mejorar eso, es Cristo. Es rendirse a los pies de la cruz. Es entender la obra redentora de Cristo y vivir para Él. Hoy en día, la iglesia piensa que Dios es proveedor de eso. Pero cuando la Biblia dice que Dios es proveedor, dice que Él es proveedor del Cordero. Amén, mi familia. Y es que el problema es que nosotros pensamos en cosas de este mundo. Vamos a leerlo rápidamente. El libro de Números, capítulo 11, yo lo leo, dice, del 4 al 6. Y la chusma que iba en medio de ellos concibió una gran gula
Entonces los hijos de Israel volvieron a llorar a voz de grito y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ellos estaban en el desierto, tenían el maná todos los días, pero ya estaban hartos del maná. Digan conmigo, hartos del maná. Digan conmigo, ellos querían carne. Entonces viene y dice, comienzan a quejarse, versículo 5: ¿cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos en balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos? Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos, sino ¿qué? Con desprecio. Solo este maná, el pan de Dios. El problema es que ellos pensaban que sus más grandes necesidades no eran esas, era carne. Bueno, ¿qué hizo Dios? Como suele hacer aquí con nosotros. Y dirás al pueblo: santificaos para mañana, pues comeréis carne, ya que habéis llorado a oídos del Señor diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Pues nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. Hasta ahí se oye bonito, pero escuche por qué. No comeréis solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Casi TV Offer parecía, ¿sí o no? ¿Ya? Sino hasta un mes entero. Yo me imagino que la gente: wow, hoy sí queremos sentir, Señor, porque tú me estás dando un carro. Hoy testifico que me diste una casa. Yo creo en ti. Hasta, dice, si no hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y os provoque náuseas, por cuanto despreciaste al Señor que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo: porque salimos de Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Sigue diciendo versículo 31 al 34: entonces llegó un viento del Señor que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento, como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra. Imagínense todo el desierto lleno de puras codornices. Y dice: a casi 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Más o menos estamos hablando de 60 centímetros, ¿verdad? Un poquito más de 60 centímetros. O sea, usted imagínese, un día de camino en el desierto, no sé cuántos kilómetros puede ser, en el desierto no sé, pero imagínense un día de camino a todos los lados, o sea, al cuadrado, ¿no? Alrededor. Un día de camino lleno de codornices y 70 centímetros aproximadamente lleno de codornices toda la tierra. Ellos querían comer carne. Entonces Dios dijo: ok, hártense entonces. ¿Querés carro? Ok, dale pues. Ah, vos mujer andás buscando hombre. Está bueno, dale. Cuando se hace que está la par tuya, pues va, a ver cómo te va. ¿Estás harto de mantener tu virginidad? No, hombre, a tu oficina te la mando. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. Los que menos recogieron 10 hómeres. Y las, no sé, hómeres no sé cuánto significa. Luego dice: y las esparcieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor golpeó al pueblo con un azote muy grande, es decir, que los mató. Y dice: y alguien llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, porque allí sepultaron a un pueblo de glotones. Hoy en día eso está pasando con la iglesia cristiana. Sí, pastor, Cristo, que solo Cristo. Yo, mire, ve, politas quiero, pastor. Solo Cristo. Un marido quiero. Ay, solo Cristo, pastor. Yo una mujer que me ame quiero. Hay un pasaje que resume muy bien todo lo que acabo de leer, pero es Jesús quien está hablando. Y él dijo algo muy fuerte para nosotros los hijos de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 26 al 27, él dice, por favor. Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, me buscáis, no porque visteis señales, sino porque
comisteis de los panes y os saciasteis. Porque se hartaron, pues, porque les di de hartar, por eso me buscan. Jesús, esto está diciendo Jesús, ustedes me están buscando porque saben que les doy cosas, por eso me buscan. Pero ¿qué entonces dijo Jesús? Trabajad, no por la comida que perece, No por la comida que perece, no por las codornices, no por el ojo, no por el brazo, no por la pata, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Diga conmigo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Trabajemos por ese pan de vida. Su nombre es Cristo Jesús, mi familia. No trabajen por eso, dice. Trabajen más bien por lo otro. Ustedes me buscan por eso. Ustedes me buscan por un anillo que se les perdió. Ay, Señor, ayúdame a encontrar un anillo. Ustedes me buscan porque se te cayó, estás cholco, se te cayó perdiste la placa. Porque no tenés gasolina para el carro, ni para comprar la gasolina. Por eso ustedes me buscan. Señores, trabajen, no por la comida que perece, sino que por aquella que a vida eterna permanece. Su nombre es Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es la invitación que Jesús nos hace a nosotros. Nos enseña que Él no vino a darnos de hartar físicamente. Claro que Él nos provee, no me malinterprete. Claro que Dios nos provee. Claro que Dios también nos ha enseñado en la palabra misma, en otras ocasiones, que le podemos pedir por cosas materiales. Pero cuando Él nos dice que cada día que oremos, le tenemos que pedir así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es porque hay una necesidad nuestra todos los días de comer de ese pan de vida, de ese maná del cielo, de Cristo Jesús. ¿Cuántas, por ejemplo, buscan a Jesús o buscan una iglesia o un pastor, pero para que Dios les dé señal, los hace de pan y de cosas? Mire, ¿cómo Dios va a estar obligado a ayudarle a usted en esas cosas si en el momento que Dios se les da, usted se va de la iglesia? Se lo puedo asegurar, varios de ustedes. Dios les da ahorita la plata que usted quiere, mañana se va de la iglesia. Segurito se va. ¿Cuántas veces hemos visto, Pastor Guillermo, cuánta gente nosotros hemos casado? Y solamente se casan, ¿y qué hacen? Se van. Y andan mal. Hace poco me encontré con aquel muchacho alto que venía allá, bien hermoso, sí, y que se casó con otra muchacha bien de la altura de él hace tiempo. Mal. ¿Y no te congregás? No, de un lado, pastor. O sea, él estaba tan enfocado que iba a ser feliz, que su necesidad era una mujer, que cuando se casa se va de la iglesia, porque ya era feliz, esa era su necesidad. ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¡Wow! Cristianito, qué bueno. Nunca entendió que su más grande necesidad no hay nada de este mundo. Es Jesús, es el Cordero. De Él Dios nos proveyó. No le estoy diciendo que usted se va a quedar soltera hasta los 120 años. No le estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted no puede comprar ropa, pedirle a Dios. No estoy diciendo que entienda que su más grande necesidad es Cristo, y por lo tanto todos los días pídale al Señor que le dé ese pan diario para usted. E invierta su tiempo para trabajar en eso. Así que por eso es que Jesús dijo eso. ¿El qué, pastor? Mis palabras son espíritu y son. ¿Cómo comer a ese pan, pastor? ¿Cómo se come a Jesús? ¿Cómo se come a Jesús? Se come, no sé, así, con algo físico, pastor. Hay que orar por alguna pupusa y decir que esa pupusa es Dios y me la tengo que comer para comer a Jesús. No. La palabra de Dios dice, Jesús dijo que el que coma mi carne y beba mi sangre. O sea que tenemos que ser carnívoros. ¿No? ¿Cómo se llaman? Caníbales. No, es que fíjate que eso pensaron los discípulos. ¿Te acuerdas que en ese texto, Pastor Sandoval, dice la palabra que había más de 60 discípulos con él?
Pero cuando él dice eso en Juan 6, usted lee al final, se le fueron todos. De los 20 que tenía, de los 20, se le fueron. Se le comenzaron a ir, uno por uno. Ahí es cuando Jesús viene y les dice a los... Cuando de repente se ve que todos se fueron. Claro, porque ellos pensaban de que Jesús está hablando de canibalismo. Pues sí, no es fácil escuchar a un ser humano que diga: mira, si no comes mi carne y ves mi sangre, papá, vos no sos mi discípulo. Pues que te quede, vos salud. O sea, cualquiera diría: está loco. Y los 12 ahí, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y Jesús les pregunta: ¿acaso ustedes quieren irse también? Y Dios le da la revelación a Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Le dice: si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, es que la palabra de Dios dice en Juan que el verbo se hizo carne. Cuando Jesús dice que come mi carne, se refiere a la palabra, porque el verbo de Dios, la palabra, se hizo carne. Eso se refiere. Por eso es que el cuerpo de Jesús nunca vio corrupción. No podía haber corrupción porque era el verbo. Comer a Jesús y beber la sangre de Jesús es la palabra. Por eso Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así que si usted tiene necesidades en esta noche, grandes necesidades en su vida, antes de pedirle específicamente por esas cosas, ruéguele al Señor, ruéguele por el pan suyo de cada día, cuyo nombre es Jesús.